Si usted está aquí en esta tarde, si está usted aquí es porque Dios quiere hablar a su corazón, así es que no resista y deje que Dios hable de su vida. Ya lo tiene, hermanos, Mateo capítulo 24, ¿sí? Mateo 24, versículo 10, dice la palabra de Dios, versículo 10 al versículo 14, dice así la palabra de Dios: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice, hermanos? El amor de muchos se enfriará. Dice, más el que perseverare, ¿verdad? Más el que perseverare hasta el fin, será salvo. Perseverancia, dice la palabra de Dios, perseverancia hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio del reino. No es, hermanos, cualquier palabra, ¿verdad? Está, de hecho, ni mi palabra, absoluto, ¿verdad? Es el mensaje del reino de Dios. Y tenemos que entender y prepararnos, hermanos, el gran peligro de la indiferencia. El gran peligro de la indiferencia. Usted dirá, bueno, ese no es mi problema, ¿verdad? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es la indiferencia? ¿Qué entendemos por la indiferencia? ¿Cuáles son las prácticas que de alguna forma, hermanos, nos atrapan en el ámbito de la indiferencia o en la práctica de la indiferencia? Luis, ¿traes mi agua, por favor? Ahí está. Gracias. Gracias. Entendemos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, allí en Mateo 24, en el verso que es el verso 12, dice la palabra de Dios que el amor de muchos ¿qué va a pasar? Se va a enfriar, ¿verdad? Y fíjense que es parte de lo que está sucediendo hoy día, ¿verdad? Yo estuve compartiendo el domingo pasado, acerca de la arrogancia del pueblo de Israel. Recuerda, y hablamos acerca de que la arrogancia no nos tiene que ver con la indiferencia. Generalmente relacionamos la arrogancia, ¿verdad?, con orgullo, con jactancia, con estas palabras similares, pero nunca lo hemos relacionado con la indiferencia. Pero la arrogancia, ¿qué hace, hermanos? Si no es que nos hace indiferentes. Y saben, hermanos, yo quiero hay cosas prácticas, hermanos, en las que de alguna forma caemos. Y mire, yo quiero pedirle, por favor, no porque se trata de mí, se trata de usted. Se trata de usted y Dios. ¿Saben qué? No sé si a veces nos topamos con que estamos saliendo continuamente afuera, ¿verdad? Y luego, yo sé que algunos por cuestiones de trabajo traemos el celular, ¿verdad? Así es que no se me vaya a ofender por lo que le voy a decir. Y luego también, hermanos, ya hasta aquí yo espero, hermanos, miren, cuando nosotros nos venimos a la casa de Dios, a la iglesia, se supone que ya hemos dejado todo listo y que no tenemos algo que nos preocupe, por lo menos de aquí hasta las 2:30 o 3 de la tarde, ¿no? Sí, ya dejó las cosas pendientes, ¿no? ¿Hay algo que le preocupa? ¿No? Bueno, entonces voy a pedirle, por favor, ¿verdad?, que concentre su corazón en lo que Dios quiere decirle, ¿verdad?, en esta tarde. Así es que sus niños están bien cuidados, las maestras allá están pendientes, así es que por favor concéntrense en lo que Dios quiere decir a su corazón. Mire, cuando le decía, la arrogancia tiene que ver con la indiferencia, eso ya lo vimos en los domingos pasados. Pero fíjense, hermanos, yo les mencionaba, a ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes? Aparte de los de 50 para arriba, ¿verdad? Aparte de los de 50 para arriba, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Mire, hemos estado buscando la forma, ¿verdad?, de cómo en el amor del
Señor, ¿verdad? Déjenme decirles a los jóvenes, ¿verdad? Si usas tu celular para ir a tu Biblia, qué bueno, gloria a Dios. Y sé honesto y verdaderamente usa tu Biblia en tu celular, ¿verdad? Y si hay alguien más que trae su celular, yo también uso, la tecnología, ¿verdad? Para ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿saben, hermanos? Tenemos que concientizarnos en eso y ser honestos, ¿verdad? Fíjense, porque les mencionaba yo, ¿verdad? El domingo pasado, hablando para los jóvenes, ¿verdad? Sé honesto contigo mismo, porque Dios sabe lo que haces, ¿verdad? Si estás aquí, estás en la palabra de Dios, pero no te engañes a ti mismo, ¿verdad? Creyendo que estás aquí, ¿verdad? Mandando mensajes, chateando. ¿Qué más hacen los jóvenes con el celular? ¿Cómo? Estás viendo las redes sociales. Estás ocupado en las redes sociales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay algo más que hacen los jóvenes? A ver, ¿o no se quieren delatar? Bueno, entonces fíjense, si estás aquí en la casa de Dios, si estás en la casa de Dios y estás ocupado en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿No es eso indiferencia? Mejor, ¿por qué no te quedas en tu casa, verdad? En las redes sociales. Pero aquí estamos en la casa de Dios y debemos darnos cuenta que estamos ocupados en su palabra, en la palabra de Dios. No en que tú de alguna forma me pongas atención a mí, ¿verdad? Sino que le pongas atención a Dios que te quiere hablar. Amén. Amén, hermanos. Entonces, mire, ¿sabe una cosa? Entre otras cosas, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Eso tiene que ver con la indiferencia. Que cuando, mire, les decía ahorita, hermanos, que cuando respondemos al celular cuando estamos en la iglesia y no es nada, algo que no es nada urgente. Y saben que se vuelve algo tan común, hermanos, y recíbanlo en el amor del Señor. Y dése cuenta, hermanos, si no es nada urgente, mire, me topo a veces con jóvenes que están saliendo con el celular acá bien apurados, ¿no? Porque y allá afuera, ¿verdad? Yo digo, ay, Señor, ¿cuánto joven empresario tenemos, verdad? Ya están saliendo todos con él, ¿verdad? Y están revisando la bolsa de valores. A ver qué está sucediendo, ¿verdad? ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo, hermanos? Si no tienes nada urgente y estás aquí escuchando la palabra de Dios, date cuenta que cuando haces eso, es indiferencia. ¿Estamos, hermanos? Fíjense, yo espero, ¿verdad? De vez en cuando, puede decir amén y después de esto me pueda saludar, ¿verdad? Con todo su corazón. Bueno. Vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Démonos cuenta, hermanos, mire, pero quiero enfocar esto, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos dice. El grande peligro, hermanos, en el que nos encontramos hoy día. Mi hermano, a ver si aprendí una nueva palabra esta mañana, ¿verdad? No sé si era tan común, ¿verdad? Mi hermano Nelder la usó. Era hablando del posmodernismo, ¿verdad? Era las dos cosas finales. El nihilismo y el agnosticismo. Esta mañana aprendí esa frase, el nihilismo, ¿verdad? Nihilismo. ¿Cuántos habían oído eso? El nihilismo, bueno, yo también me sorprendí. Yo sé que algunos a lo mejor lo habrán oído, pero saben, hermanos, y precisamente hablando del posmodernismo, estamos entrando en esa situación, ¿verdad? Y no voy a hablar mucho de eso, pero porque mi hermano va a compartir de eso el próximo domingo. Entre otras cosas, nihilismo y el agnosticismo. Bueno, ¿qué dice el nihilismo? Si Dios existe, no me importa. Si el pecado está mal, no me importa. Si lo que estoy haciendo, ¿verdad? O si a los demás les causa mal, a mí no me importa. Si el predicador predica lo que predique, a mí no me importa. ¿Saben, hermanos? Y fíjense, eso es lo que se está infiltrando hoy día, ¿verdad? En la iglesia, en el pueblo de Dios,
y debemos darnos cuenta de lo que está sucediendo y qué estamos haciendo, hermanos, al respecto. El gran peligro de la indiferencia. El gran peligro de la indiferencia, ¿qué tiene que ver, hermanos? Miren, la palabra de Dios, déjenme darle algunos ejemplos y voy a concluir con algunos de ellos al final. Pero David por descuido pecó, ¿verdad? Por descuido pecó y perdió. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, en el verso 10 y 12, que David perdió el gozo de la salvación. Si recuerdan, lo han leído. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice, y Espíritu noble me sustente. No me quites el gozo de la salvación. Y saben, hermanos, ¿cuánto tiempo hace que usted no se goza? Pero de verdad, con todo su corazón, hermanos, estar en la presencia de Dios. Y saben, hermanos, usted dirá, bueno, pero por eso estoy aquí, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Saben, hermanos? Hay un gozo muy especial. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nos gocemos y nos regocijemos en el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que aunque estemos pasando por situaciones de adversidad, por dolor, por prueba, por aflicción, podemos gozarnos en el Señor. ¿Sí? Podemos gozarnos en Él, saber y declarar con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro vivir, que Dios tiene el control. No importa lo que pase, Dios tiene el control. Y saben, hermanos, precisamente por el descuido, y él pecó y perdió el gozo del Señor, dice la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, que David no se quedó ahí, ¿verdad? Sabemos que Dios lo restauró, se humilló delante de Dios, Dios lo levantó, Dios lo perdonó, Dios lo justificó. Y saben que dice la palabra de Dios, que hizo en él un varón conforme al corazón de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Pues sí, ¿sabe qué? Es lo que Dios hace a todo aquel que se arrepiente y viene a Dios, y viene al Señor y confiesa sus pecados y se humilla y le pide sinceramente, con todo el corazón, perdón, y el Señor lo recibe. El Señor nos recibe. Amén. Entonces, hermanos, miren, luego, hermanos, por la indiferencia del rey Saúl, ¿qué pasó con él, hermanos? Perdió su reino. Por la indiferencia, Saúl perdió su reino. ¿No tenía Dios planes para él? Claro que los tenía. ¿Acaso Dios dijo, miren, voy a dar una lección y voy a poner este hombre tan guapo, ¿verdad? Tan bello, tan atractivo, a ver, pues ¿cuáles, hermanos? Porque yo los desconozco. A ver, jóvenes, ayúdenme. Un Vin Diesel a lo mejor, ¿verdad? Cualquiera. ¿Cuál es el más guapo? A ver, jóvenes, señoritas, ¿cuál es el más guapo de los medios de comunicación hoy día? ¿Ah? Tengo que actualizarme. Bueno, ya me van a dar una tarea ahora. Ahorita mismo voy a las redes sociales, no sé qué. Un Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Sí, es uno de los guapos. Bueno, ustedes saben, no se hagan cuáles son. Entonces, ¿verdad? Ahí está Saúl, ¿verdad? Uno diría, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo llamas? ¿Verdad? Y luego está haciendo todas sus peripecias, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo, y luego el Señor le dice, ¿sabes qué? Vete porque no me eres útil. ¿Usted ha leído la historia del rey Saúl? ¿Sí? Bueno, estoy dejando tareas, ¿verdad? En estas prédicas. Si usted no conoce la historia del rey Saúl, léala. 1 Samuel capítulo 15, ahí se va a dar cuenta todo lo que estaba pasando con Saúl, ¿verdad? Y cómo Dios le dice, ¿sabes qué? Ni modo, ha terminado tu periodo, tu prueba, no quisiste, fuiste indiferente, yo voy a levantar a otro en tu lugar. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Y sabe, hermanos, la indiferencia, el gran peligro de la indiferencia. Por la indiferencia, hermanos, el pueblo de Israel perdió su posición.
posición. ¿Ya leyeron, hermanos, Romanos 9, 10 y 11? ¿Quiénes ya leyeron? Eso fue tarea hace como dos domingos. 2 domingos tengo encargando esa tarea. Por lo menos 2 sí leyeron la tarea. Gloria a Dios por esos 2, ¿verdad? Si todavía no lo hace, hágalo. Inténtelo esta semana a ver si para el próximo domingo hace la tarea. ¿Sí? Hermanos, Israel perdió su posición. ¿Sí? A lo mejor, hermano, como no leyó, no se dio cuenta, ¿verdad? Pero Israel, un pueblo escogido, el pueblo de Dios amado, perdió su lugar, perdió su posición. Entonces, hermanos, la indiferencia, el gran peligro de la indiferencia, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy peligroso donde se está perdiendo la pasión por Dios y las cosas espirituales, hermanos. La palabra de Dios ya nos ha anticipado de esto, hermanos. De ahí lo que leíamos en Mateo capítulo 24, en el verso 10. Dice la palabra de Dios, muchos tropezarán entonces. Ponga mucha atención en esto, hermanos. La pregunta sería, cuando aquí declara, muchos tropezarán. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes van a tropezar? Aquí dice la palabra de Dios que muchos, pero ¿quiénes? Los indiferentes corren el gran riesgo de tropezar. Y luego, mire, hermano, la palabra de Dios sigue añadiendo y dice, y muchos tropezarán y muchos, dice, serán engañados. Ese es el peligro más grande. ¿Quiénes serán engañados? Los indiferentes. ¿Sabe qué? Usted puede pasarse escuchando el Evangelio, ¿verdad? Por años, los que sean, hermano, los que sean. Pero ¿sabe qué? Dios quiere preparar su corazón. Y ¿sabe qué? No tenemos que entrar a una rutina, a un círculo continuo, ¿verdad? Ah, no, la iglesia, tenemos que... No, hermano, prepare su corazón. Pídale a Dios tener hambre de Él. Y ser avivado y ser levantado, hermano. La palabra de Dios, hermano, nos advierte. Cuán importante, hermanos. Mire, Apocalipsis capítulo 2, versos 4 al 5. Creo que por ahí sí lo tenemos. Apocalipsis, sí está, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a nuestras Biblias, hermanos. Apocalipsis, mire, hablando, dice Mateo 24, el verso 12, que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido, hermanos. Y saben, hermanos, mire, hay una gran sorpresa, me llama tanto la atención, pero ¿sabe que Dios está llamando a la iglesia a arrepentimiento? Qué tremendo, ¿no? Qué contradicción, ¿no? No se supone que la iglesia de Dios somos una iglesia que estamos listos, que haya un arrepentimiento. Mire, pero ¿sabe cuando se vuelve algo rutinario, cuando el círculo, ¿verdad?, del religioso de ir a la iglesia, y no digo que está mal, el problema, hermanos, es cuando no estamos realmente con el corazón correcto. Cuando entendemos que hacemos lo que, a lo mejor el ejercicio espiritual que hacemos, bueno, como para que el pastor no me vaya a reprender, ¿verdad? Pues tengo que estar en la iglesia hoy. No, esa no es la razón por estar aquí. Hermano, debe mover nuestro corazón por una hambre interior, por un anhelo de Dios, por conocer más de Él, por consagrar mi vida más y más a Él y conocer más y más su presencia. Hermanos, eso es lo que debe mover nuestro corazón, nuestra vida. Sí, hermanos, si va a aplaudir, apláudale al Señor con todas sus fuerzas. Y hermanos, debemos darnos cuenta que Dios tiene que despertar. ¿Qué es, hermanos? Mire qué tremendo, qué peligro. ¿Qué es nuestro primer amor? Recuerda, hermano, los tiempos cuando yo no sé si usted recuerda cuando recién conoció usted al Señor. ¿Recuerda cuando le entregó su vida a Cristo?
¿qué queríamos hacer? Yo recuerdo, ¿verdad? A muchos de ustedes, ¿verdad? Estaban aquí el jueves de oración a las 7:30 en punto, ¿verdad? Es más, si era necesario antes, ¿verdad? La célula, sin faltar, ¿verdad? El anhelo de todos los días hablar de Cristo, ¿verdad? En donde fuera, ¿verdad? Los domingos no se diga, ¿verdad? Hay algunos que estaban en el servicio de las 9 y yo también en el servicio de las 12, y algunos que llegaron a decirme, hermano, ¿por qué no hacemos servicio también a las 5 de la tarde? Si hay planes, hermanos, si hay planes, ¿verdad? Para que tengamos un servicio más tarde. Ahora, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha sido culpa de Dios? ¿Es el programa de la iglesia? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa? Hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca del gran peligro de la indiferencia. Miren, me pasó algo bien tremendo. Bueno, hablando de la indiferencia. Había pasado yo por la calle, íbamos por de este lado, y luego en eso, bueno, yo iba caminando por la calle, y en eso, a 2 cuadras, oís como un perro, ¿verdad? Y luego volteo, pues allá a 2 cuadras, ¿verdad? Estaba un perro atropellado. Y luego, en eso que iban 2 carros, también, todo bueno, ¿verdad? Y luego, ¡pum!, se lo llevó el otro. Y luego en eso que llega el otro también, ¡zas!, que lo avienta más adelante. El perro terminó allá como unas 3 cuadras o 2:30 más de donde yo estaba. Y en eso que yo venía, ¿verdad? Dije yo, por lo menos voy a quitarlo, ¿verdad? A ver qué pasó. Ya estaba el perro pobre ahí. Cuando en eso que yo iba, el perro levantó la cabeza, ¿verdad? Y empezó a ver quién lo había visto, ¿verdad? Y estaba como si. Y en eso, hermanos, pasó otro vehículo, ¿verdad? Otro vehículo, y ese vehículo se paró, puso los intermitentes y luego se bajó un hombre. Y yo no me hubiera imaginado que ese hombre se iba a preocupar por un perro. Un hombre recio, que yo vi su aspecto y dije, ¿cómo? Este hombre se preocupó por ese perrito. Pues se da cuenta, él se bajó y luego lo retiró. Cuando yo llegué le pregunto, oiga, yo vi ese perrito también y venía a hacerlo a un lado de la calle. Y luego dijo, pues, ¿de quién será? La verdad ni sé, le dije, no sé de quién será, pero pues hay que dejarlo por ahí. Yo le dije, hay que dejarlo ahí a ver si alguien lo reclama. Y en eso dijo él, no, dijo, ¿cómo lo reclama? ¿Quién lo va a reclamar? Mejor me lo llevo. Lo subió a su camioneta y se lo llevó. Las placas eran de Colorado. Si por si alguien de ustedes es el perro, ese perro está en Colorado, ¿Saben, hermanos? Y a mí, ¿saben? Cuando yo salí de allí, cuando yo me retiré de allí, me quedé pensando, Señor, como cristianos, ¿cuántas almas estarán siendo golpeadas hoy día? Y nosotros no movemos un dedo. ¿Fue una lección para mí? Si ese hombre se preocupó por un perro, ¿cuánto más se preocupará Dios por nuestras almas que valen eternidad? Valen eternidad, hermanos. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. El Señor dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos, miren, ¿qué sucede? Dios quiere volvernos a su primer amor. Dios quiere, hermanos, que haya una pasión por Él. Y saben, hermanos, Mateo capítulo 25, el versículos 1 al 8, si lo pusimos, miren, hermanos, uno de los grandes problemas, hermanos, de la pérdida, de los peligros de la indiferencia es la pérdida de la unción.
La pérdida de la unción, y hermanos, qué tremendo, que como hijos de Dios, habiendo conocido, habiendo experimentado, sabiendo las instrucciones espirituales, hermanos, de Dios, que Dios nos da, perdamos la dirección y, hermanos, perdamos el propósito que Dios tuvo con nosotros desde el día que se manifestó en nuestra vida. Mateo capítulo 25 nos narra la historia, ¿verdad? Vamos rápidamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite. Fíjense bien. Mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Si se fijan, ¿verdad? Era algo aparte, ¿verdad? Había que ir cargando con otro objeto, ¿verdad? Una vasija. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas, las 10, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Se durmieron. ¿Hay alguien que está dormido aquí? Bueno, espero que no, ¿verdad? Dice, se durmieron, y a la medianoche se oyó clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Luego el versículo 13, hermanos, vamos al versículo 13. Velad pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el énfasis que hace este pasaje, que debemos de velar, ¿sí? Dice la palabra de Dios acerca de la unción, acerca del Espíritu Santo, acerca de su presencia, acerca de su gozo, acerca de la vida, hermanos, el alimentarnos, el estar en la comunión con Dios, hermanos. ¿Saben la historia esta historia, hermanos, enfatiza la prudencia, ¿verdad? Pero también nos advierte acerca del descuido. Y el descuido es parte de la indiferencia. ¿Qué dijeron las insensatas? No te preocupes, hombre, la comadre lleva, ella te va a convidar. Otra que le dijo, no te preocupes, hombre, una de ellas es mi hija, no te preocupes, ella se va a encargar de llevar para todas. No hacemos a veces las cosas así. Algunos estarán diciendo, no te preocupes, ¿verdad? Al cabo mi mamá está orando por mí, ella ya me dijo que está orando por mí. Algunos dirán, bueno, no me preocupo, a lo mejor no lo dirá, pero lo dirá en su corazón. No, el pastor me dijo que está orando por mí. Y si bien es cierto, hermano, lo estamos haciendo, pero ¿sabe qué? A veces la lista no alcanza y el tiempo no alcanza. Bueno, independientemente de eso, hermanos, usted prepárese. Prepárese. Necesitamos prepararnos, hermanos. La palabra de Dios dice que estas mujeres, ¿verdad? Dice, llevaron consigo, hermanos, un recipiente donde podían cargar. Y, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios dice que nuestra vida es un vaso donde Dios necesita depositar su aceite, la unción de Él. Y, hermanos, sí, la indiferencia, hermanos, es lo que nos hace perder esa unción, esa presencia que nos mantiene firmes, que nos mantiene vivos, que nos mantiene activos, hermano. Es eso lo que nos mantiene, hermanos, en fervor, en pasión por Él. ¿Sí me comunico, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta. Y algunos dirán, qué fanáticos. Pues no, como lo quieran ver. Pero yo prefiero estar velando y estar preparado y que me digan fanáticos, sí, porque un día el Señor vendrá. Y la palabra de Dios dice que el Señor vendrá a la hora que nadie lo espera. Entonces, hermanos, muy importante, entonces dice la palabra de Dios, los resultados finales. Las 10 vírgenes estaban, ¿verdad?, en los planes de Dios. Sin embargo, 5 no estaban dispuestas a seguir las instrucciones. 5 no estaban dispuestas a recibir las instrucciones, a someternos a las normas de disciplina para poder estar listos,
Algunos tomamos atajos y otros decimos, no, es que es más fácil así. Si yo no voy al servicio de oración, no importa, no pasa nada. Yo mejor me quedo el domingo, ¿qué tiene? Me quedo a ver enlace, ¿qué tiene? Y no quiero decirle con eso que esto es más importante que Enlace, no. Enlace tiene su ministerio, pero usted y nosotros, y usted, si usted es parte de esta congregación, usted tiene también una responsabilidad con Dios y en esta congregación. Así dice, entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos, acerca de entender, ¿verdad? De entender las instrucciones, de someternos a las normas de disciplina, ¿verdad? Los resultados finales dependen de la actitud que tengamos, hermanos, respecto a la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto realmente interviene el Espíritu Santo en nuestra vida? Y ¿sabe qué, hermanos? Nosotros podríamos declararlo con nuestra boca, pero más que eso tenemos que demostrarlo con nuestra vida. Tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. El Espíritu de Dios, hermanos, no es algo a quien podemos manipular, no es algo a lo que podemos imitar. Jamás podremos imitar, hermanos. Es algo natural, sencillo, que fluye naturalmente. ¿Sí? El Espíritu de Dios toma el control, hermanos. El Espíritu Santo de la vida del cristiano. Entonces, usted sabe perfectamente bien que el Espíritu Santo en la vida del cristiano se puede contristar. Y se puede contristar ¿por qué, hermanos? Por la indiferencia. ¿Sí está consciente de eso, hermanos? Que el Espíritu Santo en la vida del cristiano por la indiferencia se puede contristar. Y cuando ha sido contristado, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Saben qué tremendo? Y podemos, hermanos, hacer ejercicios espirituales y no sentir nada. Y usted dirá, no, pues es que yo estuve en la iglesia el domingo y no sentí nada. No siento nada. Como quiera voy el domingo y no pasa nada. ¿No será que ya el Espíritu de Dios ha sido contristado en nuestra vida? Y saben que, hermanos, yo podría decir, no, mejor así lo dejo, que ellos se encarguen. Pero no, hermanos, hay una carga en mi corazón, y como el profeta Jeremías, ¿verdad? Hay algo que a veces uno quiere resistir y el Señor está diciendo, tienes que porque tú eres responsable, y ciertamente no soy. Y sabe que yo estoy dándole el consejo, que Dios tiene su palabra, y yo espero que usted lo reciba con todo su corazón y con hambre y anhelo. Mire, vamos a lo siguiente. Y quiero terminar rápido, hermanos. Apocalipsis capítulo 3. Y qué bueno que el hermano me corrigió, porque fíjense que yo no sé cuántos días tengo, pero se me perdió la página, el capítulo 4 de Apocalipsis. Y luego lo cuatrapié ahí poniendo el capítulo 4. Pero sí es el correcto, ¿verdad? Aquí en mi Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Versos 15 al 18, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, fíjense bien, hermanos, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Subraye eso si se acostumbra a subrayar. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Cosas importantes, hermanos, en esto. La tibieza es sinónimo de ¿qué? De indiferencia. ¿Lo ubican, hermanos? ¿Sí? La tibieza es sinónimo de indiferencia. Y el Señor dice, es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio, ¿verdad? Y saben que el gran riesgo, David, regresen a los versículos 17, ahí está. Uno de los grandes riesgos, los grandes peligros, hermanos, ¿qué dice? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud
expresamos cuando hay esa actitud de tibieza? ¿Saben cómo nos expresamos? ¿Cómo decimos? Y ubica, ¿qué dice el verso 17? No tengo necesidad. Estoy bien. ¿Qué le pasa al pastor? Estoy bien, no tengo necesidad, no tengo ningún problema. Todo marcha bien en popa. Mis negocios me han salido perfectamente bien, mis finanzas, mi proyecto de vida, tengo mi familia, tengo todo lo que necesito. ¿Qué más necesito? No tengo necesidad, pero la necesidad más grande es que haya una hambre por su palabra, un anhelo por su presencia, una pasión por conocer al Señor Jesucristo de veras personalmente, una manifestación de su presencia sobre mi vida que mueva mi corazón, que sea el primer motor en todo lo que hago, aparte independiente del trabajo, de mis compromisos familiares. Dios ocupe en mi vida el primer lugar. Y saben, hermanos, tenemos que darnos cuenta. ¿Qué expresa un corazón tibio? No tengo necesidad. Todo está bien. Número 13 por último, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer, hermanos, en nosotros? ¿Saben? ¿Qué es lo que contrarresta precisamente la indiferencia? Primero Reyes capítulo 19 encontramos una historia de los versículos del 1 al 7 y voy a resumirla, ¿verdad? Para ganar tiempo. Ahí está Elías, hermanos. Este es el profeta Elías. Fíjense, hermanos, acababa de tener una gran victoria. Había hecho algo espectacular, hermanos. Hacía un tiempo atrás, ¿qué había pasado? ¿Qué había hecho Elías, hermanos? Elías, hermanos, acababa de hacer descender fuego del cielo. ¿Sí recuerdan, hermanos, esa historia? Acababa, hermanos, de ver algo extraordinario, un milagro sobrenatural. Pero luego, hermanos, en este capítulo lo encontramos allá deprimido, ¿verdad? Arrastrando la toalla y diciendo, ¿verdad? Allá a punto de llegar, allá debajo de un enebro, y dice la palabra de Dios que deseaba morirse, ¿verdad? Allá está él, deprimido, y le dice a Dios: no soy más importante yo que mis padres, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? Ya lo que iba a hacer, ya lo hice, Señor, ya estuvo, ¿verdad? Hermanos, había visto los milagros, y ¿sabe qué, hermanos? Había hecho algunos milagros. Si no me equivoco, hermanos, por lo menos 7 bien evidentes, ¿verdad? Porque la Biblia declara que Eliseo hizo 14, ¿verdad? Entonces, hermanos, entre todos esos milagros, yo le pregunto: ¿cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Dios ha hecho algún milagro en su vida? ¿Hay alguien aquí donde Dios no ha hecho ningún milagro en su vida? Yo creo que todos, hermanos, Dios ha hecho milagros. Y saben, hermanos, yo recuerdo tantos milagros. Ahora en estos días, ¿con quién compartía? No recuerdo con quién. Con alguien compartía en esta semana. Pero yo no puedo olvidar, hermanos. No puedo olvidar. Tenía 5 años. Es más, ni siquiera había cumplido los 5 años. Y yo les he platicado esto. La primera vez cuando recién mi papá salió de San Juanito, yo creo que mi hermano Arturo Ordóñez lo recordará, cuando recién salimos de ahí de San Juanito y llegamos a Huachochi, y era el primer día, y era más o menos en el tiempo del verano, y mi papá no teníamos dónde llegar. Pero para no hacerles muy larga la historia, algunos la habrán escuchado, ni siquiera tenía 5 años. Pero recuerdo yendo de Huachochi a un ranchito que se llama Cieneguitas, ¿verdad? Este lugar de Cieneguitas vivía un tío, ¿verdad? Un hermano de mi papá, y allá íbamos, ¿verdad? Luego en el camino nos encuentra un hombre, pero háganle de cuenta, a unos, ¿qué serían? A unos 500 metros, venía una tormenta como de esas que usted dice, hay que esconderse a ver en dónde, ¿no? Y nos encuentra un hombre a caballo, ¿verdad? Cubierto con
en aquel le llamaban capa, ¿verdad? La capa y su caballo, y él va y le dice a mi papá, ¿sabes qué? Nos va a agarrar la tormenta y necesitan buscar a ver dónde esconderse. Yo decía, Señor, pues que nos dé la capa, ¿verdad? Porque a ver qué hacemos, ¿verdad? Y sabe que yo le dije a mi papá, ya cuando, hermanos, faltaban 200 metros para que esa tormenta llegara, yo podía escucharlo. Es inolvidable, hermanos, inolvidable. Yo tengo planes de escribir un libro donde voy a escribir todas las historias de milagros que Dios hizo en nuestra familia. Y saben, hermanos, 200 metros. Cuando le dije a mi papá, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que detenga esa lluvia. Yo me puse sobre mis rodillas, sin más ni más, ¿verdad? Me hice un clavado y dije, Señor, pase lo que pase. Pero dije, Señor, te pido que esa tormenta, Señor, no llegue hasta nosotros. Y podía ver, hermanos, la cortina de agua alrededor nuestro. Llovía a 200 metros, estaba lloviendo, pero el agua llegaba hasta nosotros, pero por la tierra, ¿no? Y estábamos debajo de un árbol. ¿Quién hizo eso? No se me olvida. Yo sé que Dios lo hizo. Que tuvo el poder para escuchar a un niño de menos de 5 años y escuchar la oración que salía del corazón. ¿Qué importancia tenía? Dios nos podía haber mojado, pero a él le plació escuchar mi clamor. ¿Saben, hermanos? De esos y muchos otros milagros que Dios ha hecho y que Dios sigue haciendo, hermanos, y Dios tiene el poder. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios sigue obrando milagros. Ahí está Elías, hermanos. Está Elías, y a él se le había olvidado, hermanos, se le había olvidado unos cuantos meses, a lo mejor yo no sé cuánto tiempo, pero ¿sabe qué? Yo no puedo olvidar todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Llevo más de 25 años en el ministerio y no olvido todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestro caminar con Él. Y no podemos olvidar. Y ahí está Elías, hermanos, deseando morirse. Quítame la vida, Señor. Ya, esto no vale la pena. ¿Para qué seguir? Y saben, hermanos, cuando llega la indiferencia, hermanos, empezamos a olvidar los milagros que Dios ha hecho en el pasado. Empezamos a olvidar las cosas maravillosas que Dios hizo en el pasado. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta, hay algo extraordinario que pasó aquí en la vida de Elías. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor llegó. Y es muy seguro, hermanos, que esa frase, el ángel del Señor, se refiere a Jesucristo mismo, ¿verdad? Que vino y dice que la primera vez le dice, ahí está, ¿verdad? El ángel preparándole, ¿verdad? Si usted quiere unos tibones, mira, con estos te vas a levantar y te vas a ir, ¿verdad? Y le dio de comer, pero ¿qué hizo, hermanos? Elías le dio de comer, bueno, como le cayó de peso los tibones, dijo, bueno, pues voy a echarme una siesta, se volvió a quedar dormido, ¿no? Y luego otra vez viene el Señor Jesucristo y le dice, mira nomás, pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué no te di ya de comer? Otra vez el Señor le anima y le da de comer y le dice por segunda vez, pero esta vez le dice, esta segunda vez, hermanos, y para el Señor yo no sé, yo sé que a veces hay una tercera, a lo mejor hasta una séptima, pero esta vez le dijo, ya no, como diciéndole, no te voy a dar la tercera oportunidad, es la segunda. Y le dice, levántate, porque el largo camino te resta. Hermanos, qué hermoso. Yo no sé si usted puede sentir, hermanos, la presencia de Dios en su vida, que llegue y le dice, levántate, levántate, no es tiempo de morir. Y sabes que el día lo tengo yo determinado. Tú no vas a decidir cuándo. Yo te voy a decir, hermanos, a los hijos de Dios, su presencia llega, hermanos, qué hermoso cuando podemos discernir su presencia. ¿Cuántas veces Dios habrá visitado nuestra vida y se ha acercado a nosotros y ha estado allí? De alguna u otra forma, hermanos, sentimos su poder, de alguna forma, hermanos, su presencia que mueve, valga la expresión. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser indiferentes a su presencia?
presencia de Dios. Y luego junto con eso, hermanos, su palabra nos da su palabra. ¿Para qué? Para que nos alimentemos, para que alentemos, para que nos levantemos en el nombre de Jesús. Y que su palabra sea vida a nuestro corazón y revitalice nuestra vida y nos levante en el poder de Él. Porque ¿sabe qué? Se trata de su presencia, se trata de su palabra. Es lo que mueve nuestra vida, es lo que mueve nuestro corazón y nos levanta. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía nos falta camino por recorrer. Y no es tiempo, hermanos, para sentarnos, no es tiempo para decirle a Dios: Señor, ¿cuántas veces hemos llegado? A lo mejor no lo aviso, pero hermanos maestros de escuela dominical, hermanos que tienen un ministerio, hermanos que están desarrollando, y a lo mejor dirán: no, ya le voy a decir al pastor, hermano, ahí tiene su ministerio, ya me siento cansado, ya no puedo seguir, ya no sé cómo hacerle. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, me siento cansado, sí, pero quiero seguir adelante, quiero continuar, quiero seguir. Y ¿saben qué? No le dé lugar a la indiferencia, porque la indiferencia es un peligro de muerte. Termino, hermanos, con la historia. ¿Recuerda usted al sacerdote Elí? 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 y 18. Mire, vamos a leerlo, creo que sí lo tengo, y vamos a leerlo, pero ponga mucha atención, hermanos. Ponga mucha atención, hermanos. Antes de ir a eso, hermanos, ¿qué hace la presencia de Dios, hermanos? ¿La presencia de Dios nos dejará de brazos cruzados? La presencia de Dios, bueno, es cierto que podemos descansar. Disculpen, hermanos, perdón por hacer esto. La presencia de Dios nos hará: ay, Señor, qué bueno que siento tu presencia, Señor. Mira, qué a gusto me siento, Señor, con tu presencia. Si bien es cierto que nos podemos descansar, pero la presencia de Dios hace algo más que eso. Y debe activar nuestro corazón, activa todos nuestros sentidos y activa toda nuestra vida de tal forma que podamos decirle: Señor, estoy listo. ¿A dónde me quieres enviar? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque eso fue la respuesta, hermanos, de Elías. Estando ahí, él, después de hacer, él se fue. Dice la palabra de Dios que caminó 40 días y 40 noches. Y allá en el monte Oreb, Dios le da instrucciones y le dice: esto es lo que vas a hacer. Y bueno, tarea si usted quiere conocer más la historia. Pero también, hermanos, habiendo sido alimentado por el Señor, hermanos, una reacción hubo. Él, una vez que fue alimentado por Dios, él tuvo que accionar, no se quedó en el mismo lugar. Y una vez, hermanos, mire, yo con todo mi corazón y sabe, entendiendo que yo de alguna forma he cumplido mi deber con Dios, aquí ha habido palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, usted, pero yo llevo un récord de las prédicas que yo hago. Y considero que por lo menos en muchos años, a lo mejor 15, 20 años, no he repetido prédicas. A lo mejor algunas se asemejan, pero ¿sabe qué? Ha habido palabra de Dios para usted. Ha habido palabra de Dios para que usted se revitalice y pueda, y yo le digo en el nombre del Señor, ¿verdad? Levántese porque el largo camino le resta. Le decía, quiero terminar con 1 Samuel capítulo 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, el sacerdote Elí perdió, hermanos, perdió la gloria de Dios por su indiferencia.